desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso y vamos a seguir platicando sobre modelos markovianos de apertura y cierre de canales iónicos, ¿no? Entonces, ya habíamos empezado a platicar un poco someramente y habíamos dado un primer modelo, ¿no? Pero sí me gustaría, pues, aclarar un par de cosas. Una, ¿qué es lo que estamos modelando? Segunda, ¿qué es lo que se quiere modelar? Un poco sobre cuándo se empezaron y por qué se empezaron a utilizar este tipo de modelo. Y algunas de las, ¿no? Dejar bien claras cuáles son las hipótesis sobre las cuales descansan estos modelos. Ya vimos un poco de la matemática, ¿no? De esta idea de que es un proceso aleatorio, pero sin memoria de largo plazo, ¿no? Es decir, solo nos interesa para el siguiente paso lo que estamos, en donde estamos ahorita, ¿no? Es decir, la probabilidad de estar en algún estado solamente depende de la probabilidad del estado actual, ¿no? La probabilidad de estar en el estado tal, dado que estoy en el estado actual. Ahora bien, ¿qué es lo que, cuál es la probabilidad que nos interesa aquí? Entonces, pues se van a hacer varias posiciones fuertes. Quizás esta clase y otra más hablaremos un poco de eso. Hay algunas generalizaciones que hay que hacer también. Y bueno, esa es un poco la idea. Entonces va a ser un poco regresar rápidamente a los supuestos fisiológicos. Dar un poco más de claridad sobre las ideas matemáticas del modelo. Y les voy a dejar en el GitHub la implementación de uno de estos ejemplos más trivilines que sí vimos la vez pasada, ¿no? Como del clima que puede ser, puede estar lloviendo, nevando, puede estar soleado, puede estar, no sé, ¿no? Aquí vamos a intentar con un proceso de tres estados, y el reto que van a tener que tomar ustedes es cómo implementamos para, por ejemplo, el modelo que discutimos del Aldrich, de 2 estados cerrados y 3 abiertos, ¿no? O 3 estados cerrados y 2 abiertos. Con cuál, o el de 4 y 3, ¿no? Que es el que corresponde con el modelo de Hodgkin y Huxley, ¿no? Ahora, ¿qué estamos modelando allí? Estamos modelando un solo canal que se abre o se cierra. Y a lo que quisiéramos empatar es esta idea de Hodgkin y Huxley, de qué cosa es lo que está pasando a nivel de toda la membrana en una célula, ¿no? El sistema de Hodgkin y Huxley lo que describe es una célula, ¿no? ¿Qué pasa con la membrana de esa célula, con el voltaje sobre la membrana de esa célula? Y que tiene que ver con todos los canales que se abren y se cierran. Aquí nos vamos a ir hacia
un solo canal. Un canal en la membrana de una célula. ¿Qué es lo que tenemos que completar? ¿Cómo nos vamos hacia las poblaciones, no? Y aquí les voy a platicar someramente de 3 métodos y les voy a mandar una lectura sobre eso. 3 métodos que son el de fuerza bruta, que básicamente es agárrate todo, suponte que puedes describir los canales todos iguales y pues, simúlalos al mismo tiempo, ¿no? Pero ya simular una población suficientemente grande de canales, pues puede llegar a ser computacionalmente extensivo e incluso problemático. El segundo método es el método de Gillespie. Y el último, es el de Langevin. Y las ideas detrás de esto, pues tienen que ver con cosas que podrían ver en cursos de procesos estocásticos, ¿no? Digo, los vamos a describir más o menos someramente y luego vamos a ver la implementación del otro modelito Tribilín, a ver qué tanto se puede hacer, ¿no? Ahora hay que regresar un poco a la historia de estas cosas. Tanto los métodos de Gillespie y Langevin pues son de los años 70. Tiene que ver más con el desarrollo general, ¿no? De cómo simular estos procesos estocásticos. La aplicación de modelos de Markov a poblaciones de canales es de mediados de los años 90, 1995 para adelante. Y la idea de todo esto surge de encontrar métodos experimentales para tener la descripción de un solo canal, ¿no? Los single channel recording. Entonces estas tomas de datos sobre un solo canal estas tomas de datos sobre un solo canal, pues lo que están un poco implicando es tratar de perseguir el comportamiento de todo el sistema, que en este caso pues es un poco la aproximación de Hodgkin y Huxley, por vía de tratar de entender los componentes individuales del sistema. Y digo, es tan cuestionable como cualquier acercamiento de ese tipo en cualquier área, ¿no? Puede funcionar y hasta qué punto. Funciona en el sentido de que sí podemos recuperar cierta parte de la fenomenología en de las poblaciones de canales suficientemente grandes. Ahora, a los supuestos, corresponden a la fenomenología experimental, corresponden a lo que se vio en ese momento, ¿no? Y en ese momento lo que decían es, fíjate que el evento de que un canal se abra o se cierre es aparentemente aleatorio. Y se puede deber a la energía libre entre los iones que están adentro y afuera de la membrana, ¿no?
Entonces, esa energía libre, junto con alguna variable termodinámica, pues podrían estar eh, promoviendo que se abra o se cierre en tiempos aleatorios. Entonces, cuando tienes una población suficientemente grande de canales, pues se ve ese fenómeno acumulado, ¿no? Pero no para todas las células. Y en eso ayudó a tratar de aplicar los métodos estos de Gillespie y de Langevin, que no ajustan con todos los récords por parches que se tienen. Entonces, puede ser que una de las hipótesis esté mal. Y la principal hipótesis que hay detrás de esta idea de procesos markovianos es que la apertura y cierre de canales son fenómenos independientes. Es decir, que la probabilidad de la intersección es vacía, ¿no? ¿Sí? Ahora, si esto fuera cierto, pues tendría que pegar para alguna densidad suficientemente grande de canales el, el, el modelo markoviano, y el modelo markoviano tendría que tender hacia al modelo Hodgkin y Huxley en el límite, ¿no? En el límite de la cantidad de canales. Pero vamos a detenernos ahí, porque la descripción que se puede hacer de los canales en este sentido, pues es lineal. De hecho, lo hacemos con matrices, y entonces la descripción que se hace en el Hodgkin y Huxley, pues es con una polinomial de grado 4. No es lineal. No es una ecuación lineal. Entonces, aunque matemáticamente llega hasta ahí. La hipótesis fuerte entonces es la independencia de los eventos. Pero vamos ahora a regresar a la fenomenología. ¿Qué cosa quedamos que eran los canales? Pues son proteínas que cambian su configuración sobre la membrana. Pero la membrana es un pedacito de la célula, ¿no? El espacio que hay para que estén las proteínas ahí y cambien su configuración es finito. Significa que no caben tantas cuantas quieras. Ahora, cuando cambian de configuración, cambia el espacio que están ocupando en la membrana. No podríamos pensar, o pensemos en esta analogía, ¿qué pasa cuando hay mucha gente en el transporte público, en el metro? Hay un valor umbral para la cantidad de personas que pueden estar paradas ocupando el espacio, ¿no? Entonces ocupan cierto espacio. Ahora, supónganse que un individuo aleatoriamente cambia su configuración de esta a esta. ¿Qué va a pasar con los otros? Pues si alguien viene así, va a tener que cambiar su configuración de esta forma. Entonces, el cambio de configuración de esas proteínas podría estar induciendo el cambio de configuración de las proteínas vecinas. Entonces, no puede ser lo mismo pensar en un solo canal a pensar en una población de canales. Nada más por ese hecho. Entonces, aunque a algunos no les guste, pues hay que recurrir a cosas que ya no son
ni reduccionistas ni reductivas, que no tratan de explicar a partir del atomismo, ¿no? de los componentes individuales, y que no tratan de explicar a partir de entender los componentes individuales, sino tratar de explicar el sistema completo con sus propiedades, que quizás son propiedades emergentes, aunque a algunas gentes no les guste hablar de propiedades emergentes, que les parezca cháchara de hippies, ¿no? Pero a estas alturas hay cosas que ya no puede explicar la ciencia reductiva y tiene que recurrir a las otras herramientas, ¿no? Más allá de debates filosóficos que puedan o no tener alguna finalidad, pues es herramienta útil y es herramienta que nos ayuda a entender, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y luego regresamos a la computadora. Ok, entonces vamos a suponer que estamos en esta situación que habíamos descrito como voltage clamp. Entonces, voltage clamp que era fijar el voltaje en la membrana de la célula, ¿no? Entonces, la idea que hay detrás de esto es que vamos a tener que tenemos canales independientes y que tenemos que la corriente que pasa por esa población de canales está equidistribuida proporcional a 1 sobre la raíz de n, donde n es el número de canales, la población de canales, ¿no? Que son del mismo tipo, que están equidistribuidos, ¿no? Ahora, se hicieron observaciones experimentales en las cuales funciona o se puede ver que están aproximadamente equidistribuidas, proporcionales a esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a suponer que tenemos esencialmente dos estados. Esos dos estados van a ser el estado abierto, o vamos a ponerle como en los artículos, open, y el estado cerrado, ¿no? Entonces el conjunto de estados es este, ¿no? Los estados están descritos como abiertos y cerrados para cada canal. Y lo que hizo Weiss en el 95 y el 96 fue suponer que a partir de datos experimentales se puede suponer razonablemente que las energías libres asociadas a los estados abiertos y cerrados de un canal del potencial de membrana y las transiciones son provocadas por fluctuaciones térmicas, ¿no? Entonces la apertura y cierre están provocadas por fluctuaciones térmicas.
Entonces, la idea que tienen es que pueden hacer una descripción del tipo markoviana a partir de este resultado, ¿no? Entonces, a partir de esos resultados experimentales de Weiss, es que se empiezan a proponer modelos markovianos. Ok. Porque es justo la idea de los procesos de Markov, si se acuerdan, era que únicamente dependen del estado actual, ¿no? Entonces, parte de lo que encuentran ellos pues, es esta explicación, esta posible explicación, pero también el hecho de que parecen no tener memoria, ¿no? O tener memoria únicamente de corto plazo. Ok. Entonces, una hipótesis auxiliar es que la probabilidad de cambio de estado no depende del tiempo transcurrido en un estado, ¿no? Entonces no depende de cuánto tiempo esté abierto el hecho de que pueda en el siguiente paso estar abierto o cerrado, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo es la descripción de esto? Un poco ya habíamos empezado a ver eh, pues que tenemos los dos estados y tenemos una tasa de transición de cerrado a abierto y una tasa de transición de abierto a cerrado, y pues la transición de quedarse cerrado pues es 1 menos alfa, y la de quedarse abierto pues es 1 menos beta, ¿no? Es el complemento. Entonces, si tenemos n canales, vamos a pensar que tenemos NO canales abiertos y NC canales cerrados. Ok. Entonces, ¿cómo simulamos estos procesos? Pues hay de al menos 3 sopas que yo pude encontrar. Uno es el método de fuerza bruta, que es, pues, si esto se comporta de esa manera, pues simúlalo uno por uno y ve cuánto se tarda, ¿no? Entonces la idea es, si tu N son 1000 canales, entonces agárrate 1000 números aleatorios o pseudo aleatorios, ¿no? Porque lo estamos haciendo en la computadora. Y la regla va a ser, si el número, lo que sea, ¿no? El número i, el iésimo número aleatorio, esto es distribuidos uniformemente, ¿no? Si el número está si está cerrado y el número está se comporta de esta forma, donde DDT es el tiempo que pasa en el, perdón, si está abierto, si el canal está abierto, es de tipo O, y el número
pseudoaleatorios, vamos a llamarles RIs, y RI es más chico que beta por DT, donde DT es el promedio del tiempo que se queda en el estado, o el promedio de tiempo que va a tardar en cambiar de estado. Si el canal es cerrado y RI, entonces se cierra. Entonces se cierra. Y si está cerrado, si el canal es cerrado y su correspondiente RJ es menor que alfa DT, donde DT es el promedio del tiempo para cambiar de estado, entonces se abre, ¿no? Entonces, es un poco la idea, pero para cada uno de esos 1000, ¿no? Entonces, tiramos los 1000 números aleatorios. Esa parte es la que no es difícil, pero estar comparando todas las veces esos números aleatorios con este producto, eso ya es computacionalmente extensivo, digamos, no para 1000, para 100,000, ¿no? Peor si lo que vamos a tener aquí es que pues tanto alfa y beta, en tanto que son lo que representan, pues son menores que 1, ¿no? De hecho son muy más chiquitos que 1. Pues como son pequeños, a la hora de estar haciendo las comparaciones podemos tener problemas de precisión también, ¿no? Entonces, computacionalmente, se puede hacer y es sencillo de programar, pero podemos estar haciéndolo de la manera equivocada, ¿no? Otro método es el de Gillespie. Este no es un método desarrollado para este problema, ¿no? Es un método que se desarrolló para otros procesos estocásticos. Y la idea es que los tiempos de transición, en este caso, se comportan como la siguiente función de densidad. Es lambda e a la menos lambda t, ¿no? Entonces, el tiempo de transición, el dt que estamos poniendo aquí, se comporta como esta función de densidad. Y la lambda, ¿quién es la lambda? La lambda, pues es, agárrate el número de canales cerrados, por la probabilidad de transitar de cerrado a abierto. Y eso acomplétale con el número de canales cerrados y la probabilidad de que de cerrado se vaya abierto, ¿no? Esta se llama la tasa constante efectiva de transición, ¿no? Entonces, esa lambda va a ayudar a distribuir los tiempos de transición, y la idea que hay detrás de esto es que dt en este caso va a ser como el logaritmo natural de un número, ¿no? Pseudo aleatorio uniforme distribuido, ¿no? Entonces, esto se va a comportar como el logaritmo de ese número sobre la lambda. Luego, ¿no? Entonces elige un número aleatorio y los tiempos de transición van a ser como esos números aleatorios.
se elige otro número igual, ¿no? Pseudo aleatorio, uniformemente distribuido, y ahí se hace la elección, ¿no? Si lambda R2 es menor que NC alfa, entonces el canal se abre, y en otro caso, si lambda por R2 es menor que NO de beta, el canal se cierra. Entonces las probabilidades de cierre y de apertura pues vienen dadas como NC por alfa sobre lambda y NO por beta también sobre lambda, ¿no? Entonces, ¿qué problema computacional tiene este método de Gillespie? Pues que para un número grande de el tamaño de paso pues siempre es proporcional a 1 sobre n, ¿no? Y entonces para cosas muy grandes podemos tener problemas de precisión. Y justamente el método de Gillespie no ajusta para una población grande de canales, ¿no? Entonces, bueno, es una segunda idea, pero que podría no funcionar. Y el otro es el Langevin. No, perdón. El Langevin justamente es que dt sea proporcional a 1 sobre n, ¿no? Y tampoco ajusta todo. La pregunta acá es si los canales de verdad no exhiben memoria. Los canales no tienen memoria o pensamos que no tienen memoria porque es una hipótesis cómoda, ¿no? Y si la apertura y cierre de canales sí es un evento independiente, ¿no? Pues déjenme dejar aquí la parte del formalismo. Vamos un rato a la computadora y en la siguiente sesión terminamos de ver un poco el formalismo de esto, comparando distintas modelos, es decir, quedamos la vez pasada que estos modelos markovianos estaban descritos matricialmente, ¿no? Por una matriz de transiciones. Pero entonces, si tenemos dos modelos distintos para poblaciones de para cómo se comporta un canal, ¿cómo sabemos que de veras son distintos? Ahí tenemos todo el álgebra lineal, ¿no? Entonces, si tenemos matrices relacionadas por alguna matriz de similaridad, entonces es el mismo modelo esencialmente. Entonces, de eso vamos a platicar un poco la siguiente sesión y en la que sí ya cerraríamos esta parte tratando de hacer la comparativa entre estos modelos markovianos y el modelo de Hodgkin y Huxley. Y quizás otros 2 o 3 formalismos. Les voy a mandar también una lectura sobre un modelo que se va más a la termodinámica del problema, pero no sé si va a dar tiempo de explicarlo en estas sesiones, ¿no? Mientras, vámonos a la computadora y vamos a ver un primer vistazo además a programación orientada a objetos, con el problema de la cadena de Markov de cómo está el clima hoy, ¿no? Vámonos a la computadora. Ok, entonces ya estamos aquí. Y vamos a
Vamos a ver. Este se los voy a mandar al, al, al GitHub. Y lo que quiero que veamos es de entrada dos cosas. Una, cómo podemos hacer la descripción de un modelo de Markov sencillo con 3 estados y las simulaciones, ¿no? Y por otro lado, quisiera que viéramos un primer vistazo, ¿no? Quisiera que viéramos primero la descripción de este modelito markoviano de únicamente 3 estados y por otro lado la programación que van a ver ustedes pues es un ejemplo de programación orientada a objetos en Python, que es el tipo de cosas que es muy útil aprender, ¿no? Entonces, una de las partes interesantes aquí es que en esto primero vamos a usar únicamente la biblioteca NumPy y vamos a ir construyendo las funciones que describen esas transiciones de estado, ¿no? Entonces importamos la biblioteca NumPy y vamos a crear un objeto que en Python se llaman clases, que va a ser una cadena de Markov, ¿no? Todas las clases deben incluir varios métodos y el que no debe faltar es este init. Entonces init llama al objeto mismo, ¿no? Y a la transición de probabilidad. Entonces, el mismo, ¿no? Es decir, el objeto markoviano, proceso de Markov, cadena de Markov, tiene esa propiedad de probabilidad de transición y tiene la propiedad de estados, ¿no? Cuántos estados y cuáles son los que están incluidos en esa cadena de Markov. Y definimos el método para obtener la siguiente transición de estado. Eso depende del objeto, del proceso y del estado actual. Lo que nos va a regresar este método es una elección aleatoria de los estados con la probabilidad igual a la transición a la probabilidad de transición, dado que se está en el estado actual, para ir al siguiente estado, con siguiente estado en la cantidad de estados que hay, ¿no? Entonces, si se fijan, y cómo generamos los estados, pues tenemos un estado y los futuros estados van a ser una lista, quizás de 10, ¿no? Pero o sea, por defecto van a ser 10, pero podríamos meterle más estados, ¿no? Entonces, si se fijan, este está suficientemente general como para que jueguen ustedes en casa a ver si pueden simular al menos un canal, ¿no? Entonces, ¿cómo es la idea? Vamos a dar las probabilidades de transición. Eso va a ser un diccionario, ¿no? Y en este diccionario tenemos soleado, y si está soleado, abrimos otro
diccionario que te va a decir, si está soleado y sigue soleado, esa es probabilidad de 0.8. Si está soleado, si de que esté lluvioso, dado que está soleado, es 0.19. Y que nieve, dado que está soleado, es de 0.01. Que esté soleado, dado que llueve, o que llueve, dado que llueve, o que nieve, dado que llueve, tiene estas otras probabilidades. Si se fijan, este y este, pues son el complemento. Que esté soleado, dado que nieve, pues es esta probabilidad pequeña. Que llueve, dado que nieva, es esta otra probabilidad. Y que llueve, que nieve, dado que está nevando, es esta otra. Estos tres de aquí tienen que sumar 1, ¿no? Son las columnas de nuestra matriz de transiciones. Entonces, la cadena que describe el clima, pues viene dada como un objeto, cadena de Markov, con transición de probabilidad, esta que definimos acá arriba, ¿no? Y entonces, podemos tomar la cadena de... ¿no? Esto lo podemos hacer en una celda distinta. Entonces, ¿cómo está la cadena? Dado que el estado inicial es soleado, ¿no? Perdón, aquí no le di. Y vamos a cargar esta de acá. Ok, y ahora sí. Entonces, el siguiente estado, dado que está soleado, es soleado. Y otra vez soleado. Y otra vez soleado. Y otra vez soleado. Y es difícil que cambie de soleado a otra cosa porque la probabilidad es 0.8, ¿no? Entonces, si está lluvioso, nevando, se va a quedar nevando con una probabilidad alta, pero también podría llover, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el proceso completo con 10 pasos, nada más para hacer la prueba. Entonces, ahí está. Si están nevando, puede nevar, luego está soleado, lluvioso, soleado, lluvioso y regresa a nevar, ¿no? Si partimos del sol, está soleado, llueve, soleado, ¿no? Si hacemos más repeticiones, ahí hay más variación, ¿no? Está soleado, llueve. Entonces va a estar saltando entre soleado y lluvia con algunas nevadas por ahí. Con muy poca probabilidad, ¿no? Quiero dejarles un reto. Here we go. Y el reto de esta semana pues va a ser tomar esa función de procesos de Markov, ese objeto de procesos de Markov, y primero cómo ajustamos el objeto para que en vez de tomar un diccionario tome una matriz de transiciones. Y segundo es cómo implementamos un proceso de apertura y cierre de canales iónicos con este mismo objeto de cadena de Markov. Entonces, le dejamos aquí el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Mama,